Hola iglesia, quiero invitarte en esta mañana a que juntos podamos alabarle al Señor. Él viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Damos gracias a Dios por este día que nos ha dado. Y aunque parezca un poco distinto al resto de tus días, esta ha sido una temporada bastante difícil y distinta de las que hemos pasado. Dios definitivamente en medio de esta crisis, Él quiere que nosotros dependamos de Él, busquemos su presencia y aprendamos de Él. Quiero invitarte a leer en Salmo 31. Quiero compartir esta palabra contigo. Y dice así:
En ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Padre, queremos decirte que tú eres nuestra roca en esta mañana. Queremos que tú te glorifiques, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios en medio de esta prueba. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. En la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios. Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia hoy está, sin mancha instante vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios. Solo tú, Señor, eres nuestro Dios. En ti, Señor, podemos confiar. Podemos hallar refugio, Señor, en medio de cualquier situación, Señor.
Permite que en esta mañana, Señor, podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, Señor, y podamos ser transformados, Señor, y que podamos entender los propósitos tuyos, Señor. Podamos entender el porqué de la situación o el momento en el cual estamos viviendo como país, como nación. Te damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, LifePoint. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y pues sinceramente, créanme cuando les digo que los extraño mucho, bastante. Y quiero que sepan que estoy continuamente en oración por ustedes, por el bienestar de todos. Y pues obviamente con la situación que se tiene, pues estamos teniendo que usar otros medios, otros recursos para mantenernos en contacto. Pero estamos muy agradecidos con el equipo de LifePoint de medios, que han estado haciendo un esfuerzo increíble en mantener la iglesia conectada a través de videos, a través de información. Y también agradecido con Joey, que nos hizo ese favor de grabar esas alabanzas tan hermosas. Joey, gracias. Es hermoso ver cómo, aunque estemos dispersos, todos separados, cómo la alabanza nos une en una voz en alabanza hacia Dios. Y gracias por eso. Entonces, hoy les quiero invitar a una nueva serie que vamos a comenzar. Se llama Su Casa. Vamos a estar viendo a través de los próximos meses el libro de Timoteo. Entonces, para todos los aficionados del fútbol o de cualquier deporte, sabemos que hay una correlación entre equipos de mayor nóminas, o sea, que equipos que invierten y meten dinero y usan le dan bastante recursos para buscar jugadores, están al tanto de quién está, de cambios de jugadores entre equipos, están viendo quién pueden reclutar, y lo hacen con el fin de formar un equipo, un cuadro más fuerte, porque saben que cuando un equipo es fuerte hay más probabilidad y surgen a ser campeones y encuentran mucho éxito. Entonces, hoy vamos a ver en esta serie precisamente de Pablo en Timoteo. Vamos a ver que el esfuerzo que hace y en reclutar un superestrella, podemos decir, un superestrella en cuestión de Timoteo. Precisamente hablamos de Timoteo, que fue una estrella en lo que es los fuertes del evangelio, y Pablo lo recluta para precisamente eso, para formar un equipo, su equipo misionero, un equipo fuerte y un equipo con mucho éxito. Entonces, en Primera de Timoteo va a estar basada esta serie, y básicamente ahí es entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo aprendemos más sobre quién era este superestrella en el que Pablo dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos en desarrollarlo, en apoyarlo, en levantarlo como líder. Y sabemos que Timoteo él se crió en Listra, que hoy en día viene siendo el país de Turquía. ¿Ok? Entonces, en Segunda de Timoteo ya nos da un poquito más una idea nos habla sobre el papá de Timoteo, nos da a saber que él era griego, y también menciona la mamá, que ella era judía, y también por parte de la mamá comenta sobre la abuelita Loida, y Pablo en Segunda de Timoteo es cuando ya comenta de que Loida, la abuelita, que ella reconoce Pablo que Timoteo está muy centrado en su fe, pero le acredita eso a la abuelita. Comenta que la abuelita es la que inició ese hábito de estar centrada en la fe, y también dice que ese mismo hábito se encontró y lo continuó la mamá que se llama Eunice,
Entonces, y sabemos que de ahí ese mismo hábito se encuentra en Timoteo, ¿ok? Entonces, aprovecho para decirle a todas las hermanas, que a lo mejor las madres solteras o también madres de familia que no tienen el apoyo, el respaldo de sus esposos en lo que es el levantar a sus hijos en el aspecto espiritual, ¿verdad? Enseñándoles los caminos del Señor, y también hasta las abuelitas, ¿verdad? Créanme que ustedes, aunque es difícil de momento, entiendan y quiero que se den cuenta del el impacto que tienen, la influencia que tienen en el crecimiento espiritual de sus hijos, ¿ok? Entonces, Timoteo sabemos que tenía muchos conocimientos, ¿verdad? Por parte de la abuela y la mamá, que le invirtieron mucho tiempo enseñándole la palabra. Timoteo tenía mucho conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero él no sabía que Jesús era el Mesías hasta que Pablo, en su primer viaje misionero, llega a Listra y llega predicando e evangelizando, y es cuando Timoteo reconoce y se da cuenta de que Jesús era el Mesías, era el Mesías del que había aprendido en la palabra. Y en el segundo viaje, ya más adelante, en el segundo viaje que hace Pablo, vuelve a recorrer algunos de los lugares, el mismo recorrido casi de principio que hizo en el primer viaje, pero ya en el segundo viaje vuelve a llegar a Listra, y para este entonces ya encuentra a Timoteo, ya un hombre en sus 20 y pocos años, pero Pablo que lo ve y queda muy impresionado por la pasión y la dedicación que tiene este joven en servir al Señor. O sea que Timoteo ya había madurado, ya se había convertido, ya se había entregado al Señor, y cuando Pablo lo ve ya más maduro, entonces fue lo que Pablo lo primero que hizo es reclutarlo a su equipo misionero y ponerlo ya a trabajar en ayudarle a plantar y a crecer y a evangelizar. Entonces seguimos un poquito más, nos adelantamos un poquito más, y ya vemos que para el tercer viaje misionero, ¿ok? Pablo ya empieza su obra, empieza la iglesia en Éfeso, y de por sí esa iglesia tuvo un crecimiento increíble de principio, tanto así que Pablo decidió quedarse 2 o 3 años en lo que la apoyaba a levantar esa iglesia y a enseñar y a predicar, ¿ok? Entonces, de hecho, esta es la iglesia de Éfeso, es la que comentábamos, la que vimos en la serie que acabamos de concluir, que fueron las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis, y esta fue una de esas que repasamos. Entonces, esa iglesia de principio tuvo mucho éxito, se empezó a levantar, y la verdad se vieron cambios muy drásticos en la comunidad, porque la gente ya no estaba corriendo hacia Jesús y hacia Cristo, y se estaban viendo muchos conversos, y es algo que de momento empezó bien, pero también sabemos que empezó poco a poco, a través del tiempo ya empezaron a presentarse problemas, y ahí es donde precisamente Pablo pide por Timoteo, y le pide y lo coloca en la iglesia de Éfeso para que Timoteo empiece les ayude a la iglesia a ponerla en orden. Entonces, el versículo clave de esta serie, que nombrada Su Casa, la vamos a encontrar en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Entonces, 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15, que dice:
Te escribo esto, esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta serie la nombramos Su Casa, porque esta carta precisamente que Pablo le escribe a Timoteo es para animarlo y para que él ya sepa cómo es que la casa de Dios, cómo en su casa se deben de comportar y cómo se deben de organizar para servir y glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a leer, vamos leyendo el primera de Timoteo, el primer capítulo, un poco largo, pero de ahí vamos a sacar la enseñanza de hoy. Entonces aquí, vámonos a primera de Timoteo 1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicadores, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana doctrina según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hermanos, vemos de aquí de este capítulo, obviamente pueden salir, podemos escoger o enseñar varios temas, ¿verdad? Yo creo que uno es que tenemos la responsabilidad de servir sin cesar, ¿verdad? Sabemos que Pablo, él reconoce de que él está haciendo su llamado no porque él lo pidió, sino que él reconoce que Dios está cumpliendo el llamado de Dios. Y yo creo que todas las amenazas, los agredimientos y las golpizas que recibió
Pablo, me imagino que no era algo que él levantaba la mano para que se las dieran, sino que él, fiel en cumplir el llamado del Señor, entendía que esas eran las consecuencias o era parte de lo que Dios tenía para él. Entonces, también quizás en este capítulo de ahí podemos, pues sale el tema y podríamos aprender un poquito más de lo que es la importancia del discipulado, ¿verdad? Vemos que Pablo identifica a Timoteo como el verdadero hijo de la fe, y es algo que vemos que Pablo invirtió mucho tiempo en ayudar a Timoteo al crecimiento espiritual, a desarrollar un buen líder. Y la verdad, hermanos, eso es precisamente lo que tenemos nosotros como seguidores de Cristo, que tenemos esa tarea y esa responsabilidad de crecer, de levantar y preparar a la nueva generación y levantar y crear hijos e hijas en la fe. Pero esta serie, o el día de hoy por lo menos, lo que vamos a ver, el enfoque que vamos a hacer es más sobre la importancia del Evangelio, ¿ok? Y esto lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es la importancia de proteger el Evangelio, ¿ok? La iglesia de Éfeso, de principio, fuerte, como habíamos dicho, fuerte, mucha gente estaban llegando a conocer a Cristo, y aún así la iglesia empezó a sentir los ataques externos, ¿verdad? Pero eso es, la iglesia en verdad, cuando los ataques son externos, no corre mucho riesgo. En cambio, la iglesia bajo ataques externos se tiende a fortalecerse. Pero el problema es cuando los ataques vienen de adentro hacia afuera. Ahí está el problema. Y eso es lo que se empezó a ver en la iglesia de Éfeso, cuando la gente, hubo maestros, líderes, ministros que empezaron a cambiar lo que es la ley, lo que es la palabra de Dios, y empezaron a cambiar un poquito lo que empezaron a enseñar falsas doctrinas, ¿ok? Empezaron, en vez de lo que decía la ley, en vez de depender de la revelación de Dios o qué es lo que Dios quería de la iglesia, ellos empezaron a usar la palabra de Dios, y ahí hacían ellos, convenientemente hacían sus ajustes y se empezaban a basar en las, como dice, las genealogías o los mitos. O sea, que ya no era basada en la palabra de Dios, sino que empezaban a depender de los cuentos de viejas, o sea, que historias o interpretaciones que no tenían nada que ver, estaban destruyendo la palabra de Dios, estaban diluyendo pues lo que es el Evangelio, y tanto así que hasta empezaron a sacar temas de cómo se debían de conducir los matrimonios, que en ciertos casos se prohibían los matrimonios. Empezaron a cambiar la ley, a decir que la Biblia requiere que comamos ciertas comidas, ¿verdad? Y la verdad que la ley sí es esencial, o sea que sí la necesitamos, pero la verdad es que lo más importante es que la ley nos enseña que, bueno, de hecho, estaban enseñando también que la ley, o sea, que la palabra de Dios ya no, la gracia ya no aplicaba, que ya no aplicaba por la gracia de Dios. Pero esto la verdad es algo que Pablo reconoció, y fue cuando pidió por Timoteo, y nuevamente regresamos a la importancia, la influencia que tienen las madres, las abuelas, que Timoteo estaba muy seguro, tenía buenos fundamentos de lo que era la palabra, y precisamente lo pone ahí, y Timoteo, esa era su tarea, de enseñarle a la iglesia de Éfeso que la ley es algo que si lo usamos bien,
que la ley es algo que nos ayuda, o sea, que no hay nada malo con seguir la ley al pie de la letra. El problema es cuando nos vamos de un extremo a otro, cuando tomamos la ley, la palabra de Dios, y le empezamos a cambiar, empezamos es presentar falsas doctrinas, porque nos estamos desviando de lo que dice la palabra. Y la verdad, Pablo nos dice que la ley no fue escrita, Dios no nos dio la ley para salvarnos, más bien nos dio la ley para demostrarnos la necesidad de ser salvos, ¿okay? Dios no nos dio la ley y no la entregó nada más para los justos, ¿verdad? En cambio, Dios nos dio la ley y es para los pecadores, los que son los impios, los que son malandros, o sea, que personas que están perdidas, ¿ok? Y Pablo precisamente, como vimos en 1 Timoteo, da un listado de todos los pecados y todas las personas que aplican para las personas por las cuales está escrita la ley, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que quiere dar a entender aquí es que la ley es como un espejo, ¿verdad? Cuando nosotros somos un espejo, tenemos una mancha, sentimos algo, una mancha, algo que quedó marcado en la cara, pues no usamos el espejo para tallarnos y quitarnos de esa mancha o de esa marca, ¿verdad? Lo que usamos el espejo es para ver dónde está la marca, dónde está la mancha, y eso ya nos impulsa a ir a buscar jabón, agua y jabón, y ya para limpiarnos y quitarnos de cualquier mancha o marca que tengamos, ¿no? Y ese sí, al igual la ley es precisamente lo mismo, o sea que la ley no te va a quitar el pecado, la ley no te va a salvar, o sea, la ley es para que veas dónde es que estás fallando, y luego eso te impulsa para correr hacia Jesús, que es el que te puede quitar esa mancha, ¿ok? Entonces, para que la ley salve, para que la ley nos pueda salvar, el único requisito es que mantengamos la ley siempre fieles y nunca fallemos, ¿ok? Pero eso en sí es como el eslabón de una cadena, ¿verdad? Entonces, una cadena, con tal de que todos los eslabones estén firmes, estén fijos, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando de esos eslabones uno truena, ¿verdad? Entonces ahí se rompe la cadena. Y está como la ley es al igual como una cadena. Si tú estás colgado sobre la orilla de un acantilado o un precipicio y te avientan una cadena y dice, oye, agárrate, yo de aquí mantente con la cadena, pues todo va bien, al menos que todos esos eslabones estén fuertes, pero en cuanto uno falla, ¡pum!, te llamabas, ¿verdad? Y eso es al igual la palabra, la ley te puede salvar, pero el requisito es de que mantengamos esa ley y que nunca tengamos una infracción en desobedecer la ley, porque si con una falla que tengamos, hasta ahí, ¿ok? Entonces, obviamente sabemos que eso es imposible, que fallamos seguido, ¿verdad? Fallamos diario, y no tenemos esa capacidad de seguir la ley. Entonces, es algo que, hermanos, que de veras tenemos que captar. Es algo que debemos de, si en verdad entendemos el concepto y el propósito de la ley, ¿verdad? Vas a ver que no vamos a ir entendiendo bien este concepto de la ley, ¿verdad? No nos impulsa a ir a buscar lo que es la felicidad o la salud o las riquezas que nos puede proporcionar Jesús. En cambio, es algo que, reconociendo la ley, reconociendo cómo fallamos, cómo no podemos mantener ese estándar,
es algo que nos humilla, o sea, que es algo que nos impulsa a entregarnos a los pies de Cristo en reconocimiento de que no lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, que es más bien que el Señor es el que nos puede salvar, ¿verdad? Está como una persona que se esté ahogando y le avientas el salvavidas, pues no lo tienes que convencer que agarre el salvavidas para rescatarlo, ¿verdad? Y así es la palabra, de que cuando vemos que estamos, o sea, nos estamos hundiendo, estamos perdidos, la ley es el que nos da a reconocer lo perdido que estamos, y ahí vemos la gracia de Dios que nos salva. ¿Ok? Entonces, es por eso que debemos guardar y preservar el Evangelio, porque si no nos damos cuenta de la pureza del Evangelio, si no nos damos cuenta y no llegamos a entender y reconocer lo perdido que estamos, pues no hay nada que nos ponga, que nos impulse a correr hacia Cristo, el único que nos puede rescatar. Entonces es súper importante que nos mantengamos, que guardemos y preservemos el Evangelio, ¿verdad? Y cuidado, hermanos, también en las iglesias. El enemigo, desde que comenzó la iglesia primitiva, siempre ha tenido ese afán de atacar por dentro hacia afuera. Siempre quiere destruir nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él quiere destruir lo que es la comunidad dentro de la iglesia. Y es por eso el Evangelio, lo importante del Evangelio es que eso es algo que tenemos en común, que nos une, ¿verdad? Ahí tantas veces nos distraemos por cuestiones que no tienen mucho significado. O sea, que hay veces que, pues, opiniones, ¿no? Que la música, que esa no me gusta, que por qué tocan con guitarra eléctrica y batería, que la música, la alabanza debería ser así, este estilo, o estas canciones, o hasta el vestir, ¿no? Que cómo van a ir así tan mal vestidos, ¿no? Es ir a la iglesia, se requiere esto, ir de traje, o ir así, ir así, ¿verdad? Y nos perdemos hasta en las decoraciones, ¿no? ¿Cómo es que lo pintaron de verde? Debería quedar en rojo, no sé. Pero el enemigo siempre está ahí queriendo distraernos, y por eso es importante que protejamos el Evangelio, que lo mantengamos siempre al frente, y que sea algo que nos une, y todos estemos unidos en lo más fundamental, que es el Evangelio. ¿Okay? Muchas religiones, eso es lo que prometen, que si uno hace buenas obras, que si uno se porta bien, no hace cosas malas, ayuda a los demás, esas son cosas buenas, pero la realidad es que eso no tiene nada que ver. No te vas a ganar el cariño de Dios por tus buenas obras, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos dice que todos hemos pecado y le hemos faltado el respeto a Dios, y que ni aún uno somos justos, ¿verdad? Pero Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que fue por su obra en la cruz, que Él aplacó la ira de Dios que nos tocaba a nosotros, y eso Él pagó por su obra en la cruz. Al morir en la cruz, Él cargó con el castigo que nos merecíamos, y se efectuó el pago para obtener nuestra liberación del pecado. Que es decir, ahora somos libres de toda la esclavitud y de la muerte en la que estábamos por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, es precisamente, sabemos que cualquiera que se arrepienta, ¿verdad?, a los pies de Cristo, él puede ser redimido y justo delante de los ojos de Dios. Entonces, es por eso que debemos de proteger el Evangelio. Es algo que debemos de poner, de cuidar y asegurar que no se vea, que no se presenten las falsas enseñanzas, o que lo cambiemos o lo empecemos a adaptar. No, el Evangelio, mantengámoslo puro,
¿verdad? ¿Okay? El segundo punto es hay que celebrar el evangelio, ¿verdad? Tantas veces, hasta Pablo cuando le estaba comentando a Timoteo sobre la importancia de lo importante que es el evangelio, hasta Pablo él mismo empieza a recolectar, a reflejar de lo malo que era. O sea, que Pablo era de los peores. Él tenía una pasión, una pasión para matar, o sea, para perseguir y matar y torturar a los cristianos. Él a eso se dedicaba con todo, o sea que día y noche él quería acabar con todos los cristianos. Pero aún así, Pablo reconoce que por la gracia de Dios, él y por su misericordia, que Pablo ya no está perdido y viviendo en ese estado, ¿verdad? Y es ahí, es algo que hasta Pablo en lo que vemos en 1 Timoteo, en lo que él empieza a hablar más y reconocer y reflejar más de lo hermoso del evangelio, lo hermoso que es el evangelio, que hasta él empieza a alabar a Dios cuando dice que al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Entonces, no cabe duda que también nosotros, en rato, como que si perdemos el entusiasmo de estar alabando a Dios, o sea, que no damos ese mismo fervor, no damos ese mismo entusiasmo en lo que adoramos. Pero yo creo que es falta de que a veces nos perdemos o nos distraemos y se nos olvida pues de lo hermoso que es el evangelio. El evangelio es algo que debemos de celebrarlo, de realizar, darnos cuenta, igual que Pablo, que estábamos tan perdidos, pero que ahora el Señor, o sea, que nos ha salvado, y por eso tenemos todas las razones para alabarlo, glorificarlo y levantarlo en alabanza, ¿verdad? Entonces, no te pierdas por la mentira de que por tus buenas obras o por tu buen comportamiento vas a poder ganar el favor de Dios. O sea que la verdad, nada que ver, porque a fin de cuentas Dios no te va a amar ni más ni menos por las obras que hagas, ¿verdad? Delante de Él somos pecadores, pero sabemos que Cristo y su muerte en la cruz, Él, por medio de la gracia y la misericordia de Dios, sabemos que Él nos ha salvado, que la obra de Jesús en la cruz nos ha salvado, y por eso deberíamos de celebrar continuamente, siempre recordar y reconocer que el evangelio es algo que nos debería de levantar los ánimos, el espíritu, y hacerlo con frecuencia y ferocidad. Entonces, celebremos el evangelio seguido, ¿okay? Y ya el último punto aquí, hermanos, es pelear por el evangelio, ¿verdad? Pelear por el evangelio. Y aquí en 1 Timoteo vemos que Pablo identifica a dos maestros dentro de la iglesia de Éfeso, que la verdad fueron los que empezaron a cambiar y atacar la iglesia por dentro, y fueron maestros que se desviaron del evangelio, ¿verdad? Y aquí Pablo menciona esos nombres para que se le venga a la mente a Timoteo, y lo hace para instar a Timoteo y asegurarse que Timoteo no caiga en la misma trampa, ¿ok? Y la verdad, hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros sabemos que somos muy propensos de descuidar nuestros hogares o nuestros matrimonios, nuestras familias y hasta nuestra propia iglesia. Entonces, sabemos que si nos dejamos ir por el egoísmo, ¿verdad? Nos volvemos muy egocéntricos. Sabemos que en los matrimonios ya, en vez de estar orando y sirviendo a nuestras parejas,
¿verdad? Orando por ellas, estando al tanto de cómo apoyarlos, ayudarlos. Ya se convierte más en algo que nomás estamos ahí viendo qué le podemos sacar, cómo podemos aprovechar, cómo salimos ganando, ¿verdad? Ya no es algo de una actitud de servir, sino que es una actitud de qué me gano, qué le saco, qué me da. Y la verdad es algo peligroso. Somos propensos a muchas cosas, también con nuestras familias, nuestros hijos, ¿verdad? En vez de estar enfocados a instruirlos, a estar enfocados a enseñarles los caminos del Señor, muchas veces nos distraemos y estamos más enfocados en darles las mejores escuelas, ¿verdad? Las mejores escuelas y los mejores estudios, y estamos viendo en qué equipo los metemos para que jueguen deportes y sean los mejores atletas. Y al mismo tiempo descuidamos vemos que no les hemos enseñado cómo estudiar la palabra, cómo dedicar ese tiempo a estar en comunidad con Dios, ¿verdad? No les hemos enseñado cómo aprender o cómo estudiar la palabra y dedicar y a lo mejor hasta dar una enseñanza, ¿verdad? Pero tanto tiempo que le dedicamos que las tareas y saca las mejores calificaciones y órale, vete a entrenar para que seas el mejor futbolista. Así es que cuidado, porque si no peleamos por el evangelio y lo defendemos y estamos al tanto de todas las distracciones a las que podemos caer, entonces nos puede impactar a nuestros hogares, matrimonios, a nuestras familias y hasta las iglesias. Tantas veces que empezamos con esa actitud de que no, pues no me gustan las canciones que cantan o los ministerios que hacen o el evento que hicieron, no me gustó el día que lo pusieron, no me gustó la forma en que lo presentaron, y ya nos volvemos más, el enfoque ya es más hacia nosotros, cómo es que algo no nos pareció. Y en cambio el evangelio, hermanos, protejámoslo, peleemos por él, porque es el que nos une y él es el que nos mantiene con esa actitud de servir, esa actitud reconociendo y agradecidos que el Señor nos ha salvado, reconociendo el estado en el que pudiéramos estar, pero gracias a la misericordia y gracia de Dios estamos salvos y estamos presentes como su cuerpo. Entonces, cuidado, hermanos. Los animo a que sigan peleando por el evangelio y sigan fuertes en la fe. Yo creo que eso es todo, hermanos. Ese es el mensaje de hoy. Gracias por escuchar. Por el momento es lo que se tiene y vamos viendo día por día, semana por semana. En verdad no tenemos, esto no tiene fin, pero o que sepamos por el momento, pero nuevamente gracias a LifePoint, al grupo de medios que nos está haciendo el favor de trabajar y tener este recurso y este medio para seguir en contacto. Entonces oremos y ya nos despedimos. Señor, gracias te doy, Padre, por este día que nos has permitido, Padre, estar nuevamente aquí estudiando tu palabra, Padre. Padre, gracias te damos en estas circunstancias la habilidad de estar confiados y seguros, Padre, que tú estás a cargo de todo. Que tú, Padre, en tu soberanía, en tu fidelidad, siempre estás al cuidado de cada uno de nosotros. Y Padre, te damos gracias por pues por los recursos y los medios que nos has dado para mantenernos unidos, pues, como tu cuerpo. Y Padre, te pedimos que esta enseñanza la tomemos un tiempo de en verdad estudiarla, reflejar y entender y reflexionar qué es
lo que es el Evangelio, la importancia de protegerlo, Padre. De proteger y asegurar que no lo cambiemos, no lo diluyamos, que más bien que respetarlo y mantenerlo fuerte y potente, Padre. Y que también, Padre, que sea algo que lo celebremos, Padre. Que nos demos cuenta del estado en el que estamos y en el estado en el que tú nos pones, en el estado que estamos por la gracia y la misericordia y por Jesús que murió en la cruz por nosotros, Padre. Padre, también te pedimos que estemos al pendientes, más al pendiente de cómo podemos caer, cómo podemos fallar en el aspecto de cuidar a nuestras familias, a protegerlas, enseñarlas, usar tu palabra, Padre, tu ley para guiarnos en cómo fortalecer nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Padre, gracias te damos por todo tu amor, por todo lo que nos das, todo lo que nos bendices. Padre, pedimos por los hermanos que en estos momentos aún se encuentran un poco ansiosos, Padre, por la incertidumbre de lo que está pasando. Pero, Padre, gracias por tu paz que tú nos das y ese descanso que nos das al saber que tú eres un Dios soberano y que estás en control de absolutamente todo. Padre, gracias te damos por este día. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana. Y espero que hayan disfrutado el mensaje. Y pues estamos en contacto para ver qué sigue. Ok, saludos, los extraño mucho. Hasta luego. Adiós.